agradecimiento al comité directivo de la Sociedad Peruana de Ortopedia por darnos la oportunidad de estar esta noche con ustedes. Vamos a hablar sobre el platillo tibial, fracturas del platillo tibial. La tecnología ahora es muy rica y a muchos de nosotros nos llega una foto a través del celular y nos dicen, doctor, ¿qué le hacemos? O cuál es su identificación. Y finalmente, ¿no es cierto?, recordar, estas fracturas tienen una personalidad muy importante y totalmente diferente que no se puede planificar a través de un teléfono. Sabemos que, obviamente, ¿no es cierto?, el trauma va a ser importante, la calidad ósea lo manda, mucho trauma, ¿no es cierto?, en accidentes de tránsito, el famoso golpe del parachoque en la parte de la pierna nos va a determinar esos traumas en valgo varo, que generan un grave daño sobre la estructura ósea, pero no solamente la estructura ósea va a estar comprometida, sino estructuras ligamentarias, meniscales, daños vasculares. Entonces, cuando revisamos la literatura se habla mucho de esto del trauma asociado, ¿cierto?, problemas mucho sobre el ligamento colateral medial, menisco lateral, pero no solamente es eso, sino muchas veces nos encontramos con severos compromisos de las partes blandas que dificultan obviamente el inicio del manejo quirúrgico. Entonces tenemos que postergar o proponer o hacer, ¿no es cierto?, medidas iniciales para determinar eso. Pero también nos olvidamos muchas veces del grado de lesión condral, que eso va a mandar definitivamente en el pronóstico final, porque muchos de nuestros pacientes van a terminar con dolor residual y van a terminar en procesos degenerativos artrósicos. Y si vemos los mismos procedimientos en traumas de alta energía, los porcentajes de injurias en las partes blandas son totalmente variables y van a aumentar en forma exponencial. Obviamente la parte de la planificación, ¿no es cierto?, va a ser importante contar siempre con un buen estudio radiográfico. No concebimos hoy día, ¿no es cierto?, hacer una planificación de esta patología sin un buen estudio tomográfico, y también la resonancia está siendo ya, ¿no es cierto?, prioritaria en el manejo, porque en base a eso realmente vamos a planificar si obviamente nuestro menisco está metido en una fractura, ¿no es cierto?, sí. Fíjense, este artículo es bastante simple, ¿no es cierto?, un estudio de valoración en predicción solamente radiológica, de proyecciones sobre síndromes compartimentales, hace medidas de ensanchamiento en la meseta tibial o desplazamiento lateral, y nos dice, ¿no es cierto?, datos importantes, pero hay un dato muy relevante en el estudio radiológico. Fíjense cómo exponencialmente es diferente un Schacker 4, 5, 6, ¿no es cierto?, frente a 1, 2 y 3 en la incidencia de síndromes compartimentales. Entonces una simple radiografía también nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a predecir todo esto. Obviamente que el uso de la artroscopía siempre es una herramienta adicional más que tiene que tener el ortopedista para el manejo de esta patología. Fracturas A1 de la espina tibial, B1, B2, B3 son ideales al manejo, obviamente con los cuidados necesarios de hacer, ¿no es cierto?, en seco la mayor parte de la intervención, y nos va a permitir obviamente diagnosticar, ¿no es cierto?, lesiones asociadas, ¿no es cierto? Siempre es importante clasificar. Todas las clasificaciones actuales son monoplanares, ¿no es cierto? Y fíjense un detalle tan importante como, ¿no es cierto?, en la clasificación A1 de Schacker puede ser, ¿no es cierto?, es bastante similar a 1-4, y obviamente sabemos que el daño y la gravedad de sus lesiones no son iguales, pero nos puede, digamos, llamar a una confusión. Los estudios clasificatorios actuales por tomografía, ¿no es cierto?, que dividen en 3 columnas el platillo tibial, está dando un auge importante, ¿no es cierto?, y nos permite incluso planificar cómo abordar realmente, ¿no es cierto?, y utilizar diversos puntos de abordaje a ese platillo tibial. Pero obviamente, ¿no es cierto?, nuestra escuela de la fijación externa, el doctor Aybar, siempre nos enseñó y nos dijo: las fracturas articulares, ¿cierto?, pueden ser simples o conminutas, y estas son moderadas o gran conminutas, con o sin desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque si la fractura es articular, el objetivo fundamental va a ser tratar de lograr una reducción anatómica, y si la fractura es extremadamente compleja, pues la vamos a tener que por lo menos alinear, y luego buscaremos un sistema adecuado para inmovilizarla. Entonces vemos cuál es el objetivo real de la reducción. Fíjense, en este estudio solamente 5 grados de valgo, ¿no es cierto?, y es un factor predictivo importante para que esa articulación se vaya a la artrosis, ¿no es cierto?, y depresiones, ¿no es cierto?, mayores a 2 milímetros también lo son. Entonces esta patología, ¿no es cierto?, en lo posible va a repercutir, digamos, un adecuado manejo. Fíjense, este caso, una fractura probablemente Schacker 6, ¿no es cierto?, se logró una reducción
anatómica bastante buena, pero a los 3 años, ¿no es cierto?, ya tenemos cambios artrósicos de la articulación. Entonces, estas fracturas tienen una personalidad importante, hay que saber, ¿no es cierto?, no solamente medir la conminución, el daño de fracturas, sino los tejidos blandos, las lesiones asociadas, el trauma múltiple, y en base a eso vamos a planificar nuestra acción terapéutica, buscando en qué momento va a ser ideal, ¿no es cierto?, manejar. Si de inicio vamos a hacer control de daño, tratamiento definitivo, la forma como abordar, la estabilización, el aporte biológico, etc. Entonces, fracturas articulares simples, vamos a hacer visualización artroscópica para reducción, y el tratamiento va a ser bastante simple, ¿sí? Fracturas con hundimiento, hacemos los estudios tomográficos, una osteotomía tibial, medial o lateral, levantamos el hundimiento, colocamos injerto óseo y nuevamente, ¿no es cierto?, visión artroscópica. Una vez lograda la reducción, probablemente condilios canulados, ¿no es cierto?, y le estamos haciendo procedimientos simples. Fracturas más complejas, vamos a hacer una placa medial de soporte, una placa lateral de soporte, probablemente artrotomía, ¿no es cierto?, submeniscal, elevación, injerto óseo. Entonces vamos a utilizar cada vez, ¿no es cierto?, mayores procedimientos, pero logrando siempre tratar de lograr una reducción anatómica y una buena funcionalidad, ¿no es cierto?, distal. Fracturas mucho más complejas, nuevamente, ¿no es cierto?, una Shatter 6, entonces vemos la planificación y hacemos las reducciones y la fijación, probablemente utilizando mayor cantidad de implantes con el objetivo, ¿no es cierto?, de dar una estabilidad adecuada, y esa es la funcionalidad, ¿no es cierto?, final. Incisiones de repente de mínima invasión para no lesionar tanto los tejidos. Fracturas articulares, expuesta, ¿no es cierto?, en este caso de primer grado, muy bien, una gran combinación tanto articular, metafisial y diafisiaria. Entonces, incluso con luxación, ¿no es cierto?, parte del trazo articular en la zona posterior. Entonces, una evaluación vascular es inminente en este caso. Haremos una reducción articular a osteosíntesis mínima, se puentea la articulación con un fijador externo, entonces se espera que mejoren las partes blandas, ¿no es cierto?, se libera la rodilla, se hace una transmisión distal, ¿no es cierto?, y se está manejando el daño articular y diafisiario adicional, ¿sí? Otra fractura de trazo simple, articular, metafisiario. Entonces hacemos ligamento taxis para hacer una reducción indirecta, anatómica del platillo tibial, ¿no es cierto? Fíjense que no se hace, digamos, abordajes quirúrgicos, todo es en forma incruenta, pero siempre los mismos objetivos están centrados: las reducciones anatómicas, la fijación estable y la recuperación funcional completa del paciente. Entonces, obviamente, esas fracturas complejas, muy importantes, ¿no es cierto?, van a requerir, ¿no es cierto?, probablemente el control del daño inicial y luego decidir, ¿no es cierto?, el tratamiento final. Estas son parte de las complicaciones de Gardos, que dice, ¿no es cierto?, requiere una minuciosa y permanente evaluación clínica de este tipo de pacientes, requiere un adecuado y completo estudio de imágenes, una adecuada planificación terapéutica, lograr una reducción anatómica y una fijación estable, controlar y hacer el menor daño posible de las partes blandas. Y recordar, estas fracturas producen secuelas, siempre, ¿no es cierto?, una fractura metafisiaria inmovilizada con aparato, y eso bastante bien, ¿no es cierto?, se decide una cirugía, una doble placa, ¿no es cierto?, un abordaje central, ¿no es cierto?, se infecta, se necrosa el tejido, ¿no es cierto?, hay que hacer múltiples debridamientos, colgajos, se pierde la reducción, ¿no es cierto?, y obviamente si comparamos lo que fue con yeso como quedó el paciente, ¿no es cierto?, nos deja una secuela importante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.